Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted al descubierto. 10:01 de la mañana. Muy buenos días a todos y a todas las personas que nos acompañan día a día en su programa Al Descubierto. Recuerde que estamos en Radio Actual 107.1 del FM Estéreo. Recuerde, cobertura a nivel nacional, inclusive fuera de nuestras fronteras. El día de hoy, martes, vamos a hablar de un tema que a raíz de todo lo que tiene que ver con el COVID pasó un poco desapercibido. Es un tema de índole internacional, pero sin lugar a dudas, este tipo de conflictos, este tipo de decisiones influyen en Costa Rica de una u otra forma. Les hablo acerca de la orden de búsqueda y captura generada por el gobierno iraní en contra del presidente de los Estados Unidos, don Donald Trump. Y para eso, como todos los martes, invitado especial, Juanelio. Así es, Eric, muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan aquí en los 107.1 FM de su radio actual, con cobertura en todo el territorio nacional, su programa Al Descubierto, que transmitimos de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Como dice nuestro amigo Eric, tenemos un invitado de lujo. Hoy nos acompaña don Antonio Barrios Oviedo, profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica y profesor invitado en Kurdistán, Irak, además miembro de la cátedra Iván Khaldún de Estudios del Medio Oriente de la Universidad de Costa Rica. Don Antonio, muchísimas gracias por venir a conversar sobre este tema que a muchas personas nos interesa, pero definitivamente es complicado en muchas ocasiones entender. Bueno, buenos días a los radioescuchas y gracias, por supuesto, a ustedes por la invitación. Sí, sin duda el tema del Medio Oriente se las trae. Es un tema que no hay día en que no haya algún tipo de conflicto, algún tipo de enfrentamiento, si no diplomático, por lo menos marítimo, con el caso, por ejemplo, de Irán, que es el que nos aboca en el programa hoy. Por ejemplo, las tensiones militares constantes en el estrecho de Hormuz, en el Golfo Pérsico, por el tema de la navegación, toda la demostración de fuerza que por lo general hay en esa región, principalmente en el Golfo Pérsico, entre Estados Unidos, las navegaciones permanentes por el tema del transporte del petróleo, que es una región marítima muy, muy estratégica desde todo punto de vista. Y bueno, siempre hay tensiones, pero las tensiones paradójicamente aumentaron cuando se habían logrado bajar hace aproximadamente unos 8 años, cuando vino, por ejemplo, que ahora lo podemos incluso profundizar, cuando vino la negociación entre los países europeos, más Rusia, China y Estados Unidos, y con el auspicio de Naciones Unidas, pues se dio por primera vez la firma de un acuerdo nuclear con Irán, que era lo que en realidad interesaba para la región, y con la llegada de Donald Trump, pues desconoce todo ese acuerdo nuclear, porque ahí metió mano precisamente Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, para hacer posible que el acuerdo nuclear que se había logrado entre Irán y Estados Unidos diera los frutos. Pues todo eso se vino abajo, y con la llegada de Donald Trump a la presidencia, pues Donald Trump de nuevo disparó las tensiones con Irán, y es la situación que en este momento se está viviendo. Las relaciones entre Estados Unidos e Irán antes de esta polémica orden de captura ya estaban desquebrajadas. Sí, sin duda, porque cuando uno ve desde cuándo viene la relación de Estados Unidos con Irán, eso hay que remontarse a la década de los 50. Voy a tratar de hacer una cuestión histórica muy, muy breve. El primer presidente que llegó por la vía democrática a Irán, que se llamaba Mohammad Mossadegh, es el primero que es elegido con voto popular, quiso implementar una serie de políticas para nacionalizar uno de los recursos más importantes que Irán tiene, que es el petróleo. Ahí se dio una operación encubierta liderada por la CIA, que se llamó la Operación Ajax. Esa Operación Ajax lo que procuraba era generar una condición de conflicto interno dentro de Irán para que Mohammad Mossadegh no pudiera continuar en el gobierno. Entonces se dio un golpe de Estado, un golpe encubierto por parte de la CIA para que Mohammad Mossadegh cayera. Eso llevó a que, por una cuestión de interés estratégico geopolítico, tanto Gran Bretaña principalmente, que es la que históricamente tuvo bajo
como forma de colonización algunos países del Medio Oriente, en el trazo de fronteras arbitrario que se dio con la caída del Imperio Otomano, eso llevó a que precisamente Gran Bretaña tuviera que ver con ese golpe de Estado. Cuando cae Mohammed Mossadegh, llega la dinastía Reza Pahlavi, que es el Shah de Irán, que es el que va a gobernar ya desde 1956, 1957 hasta 1979, que es cuando cae, pero todo ese periodo fue un periodo, llamémoslo así, de un matrimonio feliz, conveniente entre las potencias, sobre todo Gran Bretaña y Estados Unidos, con Irán, porque Irán pues le permitía a las grandes compañías europeas del petróleo, sobre todo la British Petroleum y otras estadounidenses, a llevarse el petróleo prácticamente sin que las ganancias quedaran dentro de Irán. Cuando se dio toda una rebelión a mediados de la década de los 70, 1975 aproximadamente, que empieza toda una situación de rebelión interna porque emerge la figura del Ayatollah Khomeini, un líder religioso muy importante con una visión ultraconservadora que a través de un llamado ultranacionalista pues procuraba de alguna manera que Irán volviera al cauce del nacionalismo. Pues ahí es donde empezó ya una situación de animadversión entre Estados Unidos e Irán particularmente. Cuando cae el Shah de Irán en 1979, pese a los esfuerzos del Shah de Irán por llevar a cabo una revolución blanca interna para tratar de socavar toda esa situación de convulsión interna que había en Irán, prácticamente eso fracasa porque ya estaban las condiciones dadas para una gran revolución. Una revolución que posteriormente, a partir de 1979, va a tener un matiz muy ultraconservador, una revolución islámica que va a traerse abajo ese matrimonio de conveniencia que históricamente había tenido Estados Unidos con Irán. Entonces, es a partir en realidad de 1979 que la situación diplomática, política, económica, militar, geoestratégica, por el tema desde el punto de vista económico, por el tema del petróleo y todo, es donde viene ya toda la nacionalización del petróleo con la llegada del Ayatollah Khomeini al poder. Entonces, a partir de 1979 donde la situación se agrava. Empiezan toda una serie de actos encubiertos por parte de Estados Unidos para socavar la revolución islámica, hasta que se da la famosa toma de la embajada de Estados Unidos por parte de grupos de estudiantes radicales que secuestraron pues a una parte del personal diplomático en Estados Unidos, que es algo todavía que hoy de alguna manera se celebra, por ejemplo, en Irán, pero se repudia desde el ámbito diplomático y político en Estados Unidos. ¿Qué, Eric? Recuerde que si tiene alguna pregunta para el profesor que hoy nos acompaña en esta conversación, lo puede hacer a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto 8996-3096 o bien a través de nuestras distintas redes sociales. Si no tiene la oportunidad de escuchar toda la conversación, todo el tema que estamos tratando el día de hoy, lo puede hacer a través del canal de YouTube de su programa Al Descubierto 107.1 o bien a través de los distintos podcasts que tenemos a su disposición, ya sea Spotify Podcast, nos puede encontrar como Al Descubierto 107.1 o bien en Google Podcast con él. Don Antonio, es súper interesante cuando escuchamos la intervención de los Estados Unidos siempre, y muchas personas hablan inclusive de esas intervenciones que hacen ellos a lo interno de los países para generar ese caos interno, para desestabilizar el que está en el poder. En Irán se hizo. Sí, en Irán se hizo de manera muy encubierta, porque cuando llegó la Revolución Islámica en 1979, obviamente se da una terrible guerra entre Saddam Hussein, que en ese momento ya estaba en el poder porque había dado un golpe de Estado en 1979, llega al poder a través del partido Ba'ath, que era un partido que uno puede mencionar que era un partido muy regionalizado. El partido Ba'ath ha estado presente en Siria, estuvo presente en algún momento en la época de Gamal Abdel Nasser en Egipto, que tenía una política muy panarabista. Entonces el partido Ba'ath, que era el partido que más o menos significa el rescate del panarabismo, el rescate del Islam como tal, una visión muy nacionalista de lo que debía ser el panarabismo, hubo una guerra terrible entre Saddam Hussein y la recién llegada Revolución Islámica
en Irán. Fue una guerra que duró de 1980 a 1988. Es una guerra que fue alimentada deliberadamente por Estados Unidos principalmente, que vieron en Saddam Hussein, por más despótico que hubiera sido, aquella persona que estaba dispuesta a luchar contra la visión ultraconservadora de lo que debía ser el Islam. Y habían visto, por ejemplo, desde el punto de vista muy regional, que la revolución islámica del Ayatollah Khomeini era una revolución de peligro. Incluso las monarquías o las petromonarquías en la región del Golfo, por ejemplo, Omán, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, la misma Arabia Saudita, pues vieron igualmente en el Ayatollah Khomeini a esta persona que debía ser de alguna manera destronada del poder y su revolución destruida por esa visión ultraconservadora que ellos consideraban que debía ser el Islam, porque también desde las trincheras del Islam o de la revolución islámica en Irán, pues veían a las petromonarquías como monarquías que se entregaron a Occidente, monarquías paganas que se dejaron entregar a Occidente, la entrega del petróleo y toda la riqueza que debía estar en manos nacionales. Entonces, en esta guerra de 1980 a 1988, pues fue una guerra espantosa que dejó millones de muertos en ambos lados. Era una guerra que fue auspiciada, le dieron a Saddam Hussein todo el armamento que quiso, y pues eso agravó la situación en el Medio Oriente. A pesar de que la guerra fue una guerra bilateral solamente entre Irán e Irak, fue una guerra que tuvo un impacto negativo en otros países de la región. Es muy difícil hablar para la región del Medio Oriente y tratar de decir, bueno, vamos a hablar solamente de Irán y de Irak y de ahí ya no hay nada más. No, la región del Medio Oriente siempre históricamente ha sido muy convulsa, y la guerra esta de 8 años, pues tuvieron que ver otros países que de manera más encubierta, más solapada, hicieron posible igualmente esta guerra. La revolución islámica continuó pese a todos los esfuerzos que en el Medio Oriente se hicieron para que eso no fructificara, y hasta la fecha se mantiene tal cual. ¿Quién era Soleimani? Bueno, Qasem Soleimani fue un general muy importante que incluso luchó desde mucho antes de la llegada de la revolución, luchó en la etapa previa a la revolución, luchó con líderes prominentes como el Ayatollah Khomeini, y gradualmente ya la revolución islámica montada en el poder en 1979 lo llevó a él a lograr pasos claves. Donde realmente Soleimani se destacó fue cuando le tocó comandar la guerra que ya les comenté de 1980 a 1988 entre Irán e Irán, y ahí es donde él fue subiendo gradualmente porque tuvo un papel destacado en esa guerra, y es se considera uno de los héroes que hizo posible que la revolución islámica se lograra mantener. ¿Por qué? Porque hay un punto clave desde el punto de vista militar que casi se me olvida mencionar, y es que Irak tenía todo el armamento posible, ya era un ejército altamente consolidado, pero Irán, que estaba saliendo de toda esta situación que dejó el Shah de Irán con su salida, y no habían logrado tener un ejército lo suficientemente consolidado, Qasem Soleimani fue una de las personas que logró, con una estrategia de guerra de guerrillas, lograr no solamente evitar que Saddam Hussein conquistara Irán, que era parte de la estrategia para traerse abajo la revolución, y Qasem Soleimani logró repeler todas las grandes arremetidas que, con todo el armamento sofisticado que Saddam Hussein tenía, no podía hacerle frente como se hubiera esperado. Entonces Soleimani es visto como un gran héroe dentro de Irán, y hasta el momento lo colocan ya como mártir por la forma en cómo fue asesinado por Donald Trump. Los medios alegan que Irán dicta esta medida de captura, o esta orden de captura en contra de Donald Trump, acusándolo de asesino y terrorista, trayendo, digamos, haciendo referencia a la muerte de Soleimani, que Estados Unidos acepta y se acredita esos hechos. Miren, cuando uno habla, aquí hay un tema que es muy complicado, porque cuando uno habla de terrorismo, cuando un país como Estados Unidos habla de terrorismo, y que se cree, por ejemplo, con la autoridad para
ponerle fin a cualquier acto de terrorismo que a través de los aparatos de inteligencia les dijeron, mire, se está creando todo un plan estratégico para causar daño a los intereses estratégicos de los Estados Unidos en tales y tales lugares en el mundo. El problema del terrorismo es que existe el terrorismo de Estado también. El terrorismo no solamente lo ejecutan grupos irregulares que con una bomba ponen en algún lugar para botar un edificio, para matar gente, sino que también existe el terrorismo de Estado. Históricamente Estados Unidos ha aplicado terrorismo de Estado en muchas partes del mundo cuando hay un gobierno en particular que no le gusta porque no responde a los intereses de la potencia, y entonces simplemente, como usted anteriormente ya bien dijo en su pregunta, crea condiciones de caos al interno para que un gobierno determinado caiga, y entonces llega al poder un gobierno que sí va a responder a mis intereses como potencia. A eso se le llama terrorismo de Estado también, y eso está debidamente tipificado en cualquier norma del derecho internacional y está tipificado en cualquier resolución de Naciones Unidas lo que significa el terrorismo de Estado. Entonces, cuando Estados Unidos habla de que la muerte de Soleimani era porque tenía pensado una serie de actos de terrorismo contra intereses estratégicos dentro de Irak, porque recordemos que la influencia de Irán, producto del caos interno que hay dentro de Irak, es muy fuerte, y eso hay que reconocerlo así, porque milicias llamadas Hashd al-Shaabi operan libremente dentro de todo el espectro de caos que hay dentro de Irak. Pues obviamente también estos grupos que han luchado contra otros para lograr esa influencia que Irán desde el punto de vista religioso ha logrado, porque la mayoría de la población en Irak es chiita y no sunita. La minoría sunita es apenas un 15-20% frente a un 80% que es chiita. Pues ahí hay mucho juego de por medio conceptual, de significados, de qué estamos hablando cuando hablamos de terrorismo. Entonces, Estados Unidos, cuando determina que hay que matar a Soleimani, no solamente para demostrar poder, sino porque logró matar al más alto comandante a cargo de las milicias que operan dentro de Irak, al héroe que ahora está convertido en mártir, pues es parte de todo un juego de poder en la cual, como siempre lo he dicho también, no hay administración estadounidense que no haya hecho alguna guerra en algún lugar, que no haya promovido algún golpe de Estado o no haya matado a alguien prominente en algún lugar. Entonces, esto, repito, del terrorismo tiene toda una base conceptual muy complicada, dependiendo de la acera en la que uno se encuentre. Algunos dirán que no era terrorista, otros dirán que sí era terrorista, otros dirán que Estados Unidos no es terrorista y otros dirán que sí lo es. Sobre todo por eso hice mención al terrorismo de Estado, porque muchos actos que Estados Unidos comete son considerados y calzan dentro de la tipificación de lo que entendemos como terrorismo de Estado. Así que su pregunta la trato de contestar de esta forma, porque hay muchos vacíos que se juegan dependiendo del lado en el que uno se encuentre. Tal vez para contextualizarlo un poco. Los problemas entre Estados Unidos e Irán y en sí con el Medio Oriente ya estaban descrebajados desde hace mucho. Uh-huh. Estados Unidos tiene la información, la inteligencia acerca de que el gobierno de Irán, a través de Soleimani, está planeando hacer algo. Uh-huh. Ante esa información, decide matar a Soleimani. Uh-huh. Se acredita y justifica por qué fue que lo hicieron. Uh-huh. ¿Está bien? Ahora, hecho eso, el gobierno de Irán, ¿verdad? Porque lo que hizo Donald Trump es un delito para Irán y para muchos otros, gira esta orden de captura como lo haría, por poner un ejemplo muy básico, como lo haría el presidente de Costa Rica ordenando una orden de captura contra el presidente de Nicaragua, alegando ciertos delitos. Sí. Ahora, en todo este juego global, geopolítico, ¿qué figura o cuál es la participación de la Interpol en esta situación? La Interpol, sabiendo la orden, la existencia de la orden y sabiendo dónde está Donald Trump y las autoridades, ¿qué es la participación de ellos? ¿Tienen la obligación de ir, de contactarlo, de arrestarlo inclusive? Mira, para girar una orden, buena pregunta, para girar una orden a la Interpol, que la Interpol incluso es global y todos los países pueden emitir una orden de captura contra un fulano determinado.
tienen que entregar todas las pruebas que realmente se requieren, porque hay un panel, un comité de discusión a lo interno de la Interpol que lo que hace simplemente es tratar de valorar si todas las pruebas que Irán está presentando justifican emitir una orden de captura en condición roja, como Irán lo está solicitando, contra el presidente Donald Trump. También hay que decir una cosa, y aquí lo voy a decir abiertamente porque en eso yo no me debo, digamos, a ninguna política, ni a ningún partido, ni a ningún gobierno. La Interpol obviamente tiende más a aprobar órdenes de captura contra todos aquellos países que son más como de este lado del mundo, o incluso cuando digo de este lado del mundo estoy haciendo referencia a América Latina, por ejemplo, todo Occidente, lo que es el hemisferio occidental, o Europa. Cuesta mucho encontrar, por ejemplo, órdenes de captura de países de África cuando dice, mire, yo quiero una orden de captura contra este fulano que hizo tal cosa a lo interno, etcétera, etcétera. Porque volvemos a lo anterior que ya les comenté. ¿Cuántas órdenes de captura no han habido a través de la Interpol de países como Venezuela, por ejemplo, cuando pidió que debía capturarse al terrorista Posada Carriles, que había cometido una serie de actos en Cuba y la Interpol no le dio curso y más bien fue protegido de Estados Unidos hasta que ya murió en Estados Unidos? O incluso el caso de John Hull aquí en Costa Rica, en plena guerra centroamericana, que se hizo lo mismo y no se le dio trámite y terminó siendo protegido en Estados Unidos. Entonces, eso de la Interpol se las trae, y mire, le voy a poner otro ejemplo de cuán rápido la Interpol aprobó lo que Donald Trump le pidió cuando dijo que Maduro tenía que ser capturado por cargos de narcotráfico. Bueno, resulta que ahí sí, rápidamente, se operó en función de eso. Entonces, la Interpol a mí no me genera mucha confianza, porque dependiendo del país que se lo pide, o puede alargar las cosas, o simplemente, igual, dependiendo del país que se lo pide, en este caso como Estados Unidos, pues simplemente no objeta absolutamente nada y tramita la orden de captura contra Maduro. Entonces, yo no le tengo mucha confianza. Ya estuve leyendo algunas cosas en donde la Interpol había dicho de que no le ve posible trámite. Nunca había habido tampoco. Creo que esta es la primera vez que se emite una orden de captura contra un presidente estadounidense. Mire, por haber emitido una orden de captura, lo hubiera perfectamente hecho el gobierno de Irak cuando salió el famoso informe Chilcot, donde se determina la culpabilidad de Tony Blair, de George Bush y de José María Aznar en la guerra en Irak, porque se fueron de forma ilegal. Eso amerita toda una orden de captura y sin embargo no se le dio trámite. Y el informe Chilcot entregó todas las pruebas de cómo se recurrió de forma ilegal con la guerra contra un país y simplemente no se le dio trámite. Así que, de nuevo, recordemos también otro punto muy importante. Recordemos que Estados Unidos no reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. No se puede juzgar a nadie en la Corte Penal Internacional, pero sí entonces Estados Unidos amenaza a países que se atreven a pretender juzgar los crímenes que el ejército de Estados Unidos pudo haber cometido en Afganistán. Recordemos lo que Donald Trump hizo hace escasas semanas de aplicar sanciones contra los funcionarios de la Corte Penal Internacional si se atreven a juzgar a Estados Unidos por los crímenes que se pudieran haber cometido en Afganistán. Entonces, hay una gran cantidad de cosas que me dejan a mí un gran sinsabor de cómo opera no solamente la Interpol, sino también cómo opera Estados Unidos en aquello que considera que debe ser justo en contra de otros, pero no justo cuando otros acusan a Estados Unidos. Tenemos mensajes, Eric. Nos dice don Jorge Sánchez, ¿puede citar cuáles son los intereses de Estados Unidos cuando hace ese terrorismo de Estado? ¿Y contra quiénes los ha ejecutado? Mire, no me voy a ir a África, no me voy a ir al Medio Oriente. Quedémonos aquí en el hemisferio occidental. ¿Cuántos golpes de Estado no se llevaron a cabo en la década de los 60, los 70 en América Latina para colocar a gobiernos que respondieran a los intereses de Estados Unidos? O sea, mire, las variables de interés pueden ser muchísimas. Pueden ser variables económicas, pueden ser variables ideológicas, pueden ser variables políticas, pueden ser variables... Es decir, en plena Guerra Fría, cuando se estaba luchando contra los grupos de izquierda, contra los movimientos guerrilleros que procuraban llevar una revolución en nuestros países, desde México hasta Tierra del Fuego, ¿cuántos golpes de Estado no propició Estados Unidos con las famosas doctrinas de la seguridad nacional? Las doctrinas de la seguridad nacional fueron el eje
transversal que le permitió a Estados Unidos de forma directa o indirecta poder llevar a cabo una serie de golpes de Estado, y eso es considerado hoy terrorismo de Estado. Promover tipos de actos contra otros países cuyos gobiernos no me son afín a mis intereses es una forma de llevar a cabo de manera ilegal actos de desestabilización contra un país. Entonces, las variables pueden ser muchísimas, los intereses son muy amplios, y bueno, si yo me voy a África, pues les puedo dar una gran cantidad de ejemplos de países africanos en los cuales se promovieron muchos golpes de Estado, no solamente por parte de Estados Unidos, sino también por antiguas potencias colonizadoras europeas en África. Así que hay mucho de por medio y mucha historia que, bueno, una hora o lo que nos esté quedando no da chance no da chance. También nos preguntan a través del Facebook, si Estados Unidos no hubiera hecho ese terrorismo de Estado, ¿cómo sería el mundo? ¿Sería más justo? Hemos escuchado ya en múltiples ocasiones que Estados Unidos se achaca o se autoacredita ser el policía del mundo. Bueno, mire, eso es relativo. Es decir, si hablamos de la autodeterminación de los pueblos, si hablamos de la soberanía, pues si hay una revolución en ciernes en un país, como ha ocurrido en Cuba, como ha ocurrido en Venezuela, como ha ocurrido en muchos países del mundo, revoluciones fallidas, revoluciones exitosas, otras que ni siquiera lograron hacerse. Mire, es una cuestión que tiene que ver con la autodeterminación de los pueblos. Esa visión que tiene Estados Unidos de policía del mundo, de creer que tiene que poner orden, no el orden propio de cada país, sino el orden que Estados Unidos cree, es algo que igualmente está muy discutido, porque no se trata de pensar cómo hubiera sido el mundo. Así que el tema de la autodeterminación de los pueblos es muy complicado, a la gente le cuesta entender mucho eso, pero bueno, los pueblos tienen derecho a la revolución, los pueblos tienen derecho a muchas cosas, o a elegir al gobernante que creen que debe estar en el poder. Pero bueno, repito, ya hemos visto el sinfín de golpes de Estado a nivel mundial, que nada de eso tampoco ha determinado que el mundo esté incluso mejor. Don Jorge Arturo nos pregunta a través del WhatsApp de su programa Al Descubierto, ¿por qué Irán ha soportado todo el matonismo de Israel y Estados Unidos, incluso con la muerte de Soleimani? Y también, ¿por qué Estados Unidos no se atreve a intervenir, por ejemplo, en la venta de petróleo de Irán a Venezuela? Bueno, intereses estratégicos claves, porque por más sanciones que Estados Unidos haya impuesto recientemente con Donald Trump, cuando se cae todo el entramado del acuerdo nuclear, que incluso la misma Unión Europea trató de mantenerlo vivo, pero prácticamente el acuerdo nuclear está ya anulado. Por más sanciones que Estados Unidos siga poniendo contra Irán, el tema del petróleo en Irán es uno de los más relevantes. Es decir, los países más ricos en tema petróleo en el Medio Oriente son Arabia Saudita e Irán. Irán produce, en sus tiempos de mayor bonanza y sin sanciones económicas, ha llegado a producir hasta entre 7 y 8 millones de barriles al día. No tenemos idea lo que eso significa. 7 a 8 millones de barriles al día, que es una cifra similar, dependiendo de las circunstancias, del precio del petróleo, de la oferta y la demanda, de si la región está en conflicto o no está en conflicto, o de a quién le toca suplir el faltante de un país rico en petróleo en el Medio Oriente, que a Arabia Saudita algunas veces le ha tocado jugar ese papel para estabilizar los precios. Eso va a depender también de los intereses que hay de por medio. La geopolítica en el Medio Oriente, más allá de lo conflictiva que es, el petróleo que hay en el Medio Oriente suple el 35 o el 40% del consumo a nivel mundial. El resto está en África, en esta parte de América Latina, en otras partes de Asia, ni se diga Rusia, o la sed de petróleo que obviamente China tiene, porque China, a pesar de ser un territorio tan grande, pues sigue necesitando el petróleo que se produce en el Medio Oriente. Los grandes acuerdos que tiene China con países como Arabia Saudita, a cambio de tecnología, se paga con petróleo. Venezuela es parte del mismo juego. Es decir, ¿quién sostiene, por ejemplo, a Venezuela pese a la situación de sanciones? China, Rusia está haciendo lo posible, Irán hace lo posible. Entonces, los alcances de las sanciones, o las condiciones, o el poder, por más poder que Estados Unidos tenga, no le permite poder cubrir
todo lo que quisiera cubrir para definitivamente poder someter o poder cortar definitivamente todo el petróleo que pueda estar viniendo de Irán para ayudar a Venezuela. Paradójicamente, y eso es algo muy triste para el caso de Venezuela, paradójicamente un país como Venezuela, tan rico en petróleo, que tenga que traer petróleo de afuera, pues más que petróleo, combustible, porque estos últimos navíos que llegaron en plena crisis en el Caribe, con el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en esa región, sobre pretexto de la lucha contra las drogas, pero era para crear un cerco de control para que esos barcos no llegaran. Finalmente la diplomacia de Donald Trump se está cayendo, no está logrando, tiene muchos problemas internos como para poder darle seguimiento exhaustivo a todo lo que está haciendo a nivel internacional, y eso hace que todas las sanciones no estén dando el fruto que realmente se espera. Hoy por hoy, en 2020, hoy por hoy, el país que tenga petróleo juega un papel fundamental. A pesar de todas las nuevas tecnologías, de lo que se piensa en ambientes o en potencializar el tema energético, solar. Mire, el petróleo puede ser una gran salvada para un país que lo sepa administrar. Depende de la región en la que se encuentre. Algunos, por problemas de corrupción muy profunda, al final todo el petróleo termina quedando en manos de agentes de poder altamente corruptos. Es lo mismo que pasaba, por ejemplo, con el Estado Islámico cuando dominó gran parte de Irak y el norte de parte central y norte de Siria, que se dejaron la mayoría de los pozos de petróleo cuando estuvo en su mayor auge el Estado Islámico. Se vendió a organizaciones criminales cruzando la frontera con Turquía. Entonces, desafortunadamente, mucha de la riqueza, dependiendo de la región en la que se encuentre un país que es muy rico en petróleo, puede ser una desgracia, puede ser una desdicha, y más que una salvada. Entonces, eso va a depender mucho. Por ejemplo, un país como Rusia, que ha sabido sacarle provecho al petróleo, pues ha logrado disparar su economía, ha logrado disparar su ejército y muchas otras cosas más. Pero en África, donde hay una situación de corrupción, en el Medio Oriente, donde el tema de la corrupción es terrible también, con el ejemplo que ya di, el Estado Islámico, o en un país tan rico como Irán, que le pesan sanciones muy muy fuertes, de las más fuertes que ha tenido que experimentar Irán en esta relación tan agria que ha tenido históricamente con Estados Unidos. Donald Trump impuso sanciones terribles y aún así Irán sigue saliendo adelante. Así que eso va a depender del país, va a depender de la riqueza que tiene, va a depender de la ubicación geográfica en la que se encuentra y las influencias de las potencias que están detrás de ese petróleo. Hoy en día China tiene una presencia tremenda en África por esa sed de petróleo que tanto requiere. Y bueno, la visión de China con el tema del petróleo es muy distinta, no es tan desde el punto de vista geopolítica como si históricamente ha tenido esa visión Estados Unidos, de que hay que quitar un gobierno determinado para que todo el petróleo se adueñe en las compañías. Es muy distinta a la visión que China tiene en ese sentido, pero no significa que no tengan una visión geopolítica. Pero bueno, ahí hay todo un manejo con otro tipo de variables muy distintas que requieren igualmente más tiempo. Profesor, también es interesante hablar del papel de Rusia, porque siempre que hablamos de Estados Unidos y su intervención en países del Medio Oriente, inmediatamente pensamos en Rusia como la potencia mundial que fue en su momento, y ese conflicto que siempre se dio, especialmente después de la Guerra Fría. Cuando se habla, de Soleimani, cuando se habla de los ataques a Siria, al Estado Islámico, siempre pensamos en Rusia también. Es inevitable. Sí, es inevitable, porque si hay un país que logró una presencia militar como nunca antes la había tenido, ya más proactiva, porque antes era la presencia militar de Rusia en el Medio Oriente en época de Guerra Fría y aún después de la Guerra Fría, siempre había sido muy pasiva, muy de ver de lejos todo el asunto. La guerra en Siria es lo que obliga a Rusia a tener una participación proactiva, sobre todo porque históricamente ha habido una base militar hacia la costa mediterránea, que es la base militar de Tartus, que históricamente ha estado desde que el papá de Bashir al-Assad, que era Hafez Assad, que había estado en el poder desde los 70s, habían firmado un convenio de una base militar. Cuando llegó la guerra en Siria, que fue parte estratégica de toda la situación de cambio en el norte de África, las llamadas revueltas árabes, la idea de llevar a cabo esa revuelta árabe en Siria era para socavar la presencia militar que Rusia tenía, y Rusia no le quedó más por una circunstancia geopolítica que es la única que le permite salida
estratégica del Mediterráneo, debe tener una participación proactiva desde el punto de vista militar. Es la primera vez con la guerra en Siria que a Rusia no le queda más que defender al régimen sirio, de sostenerlo militarmente, de entrar incluso en confrontación no abierta, pero sí por lo menos diplomática con Israel, porque Israel en algunas oportunidades de una manera muy prudente ha acusado a Rusia e incluso a Irán de tener una presencia muy fuerte, muy activa en la guerra en Siria, en grupos. Por ejemplo, hay unos grupos paramilitares que operan muy fuertemente no solamente en Irak, sino también en Siria. Uno de ellos se llama las Brigadas Al-Quds. La palabra Al-Quds significa Jerusalén en árabe. También hay otro que se llama las milicias Hashd al-Shaabi, que son las milicias de confrontación popular que lucharon mucho tiempo contra la presencia del Estado Islámico. Si hay algo que la comunidad internacional no ha logrado o no entiende o no ha sabido agradecerle a Irán, es que el que realmente derrotó al Estado Islámico en Irak fue Irán. Siempre se deduce que fueron las tropas iraquíes, que fue incluso los peshmergas kurdos, que es una brigada, es el ejército del Kurdistán iraquí. Igualmente pusieron una gran cuota de sangre luchando contra el Estado Islámico. Entonces, Rusia tuvo que tener una participación muy proactiva, muy amplia desde el punto de vista militar, sobre todo también porque Rusia, el único aliado clave que tiene en el Medio Oriente incondicional es Bashar al-Assad, que es lo mismo que pasa, por ejemplo, con Irán. Si Bashar al-Assad caía, el único aliado clave que le queda a Irán prácticamente deja a Irán completamente aislado. Los únicos aliados claves que tiene, por más que se digan que son terroristas, pero finalmente aliados, es el movimiento Hamas, es la OLP para el caso de los palestinos, es por ejemplo el movimiento Hezbollah en el Líbano, que es el Partido de Dios, que es por ejemplo las brigadas Hashd al-Shaabi, que son las brigadas Al-Quds, que es Bashar al-Assad en el caso de Siria. Son muy pocos los aliados, son contados con los dedos los aliados que Irán tiene, y si esos aliados los pierde, prácticamente Irán queda aislado, que es parte de toda la retórica de guerra y toda la estrategia montada para aislar a Irán en la región. No se ha logrado, y bueno, ahí Irán sigue batallando de la mano con Rusia, de la mano con Siria, de la mano con China, más indirectamente. China tiene una estrategia de no involucrarse militarmente en nada, ver los toros de lejos y armar grandes acuerdos comerciales, como lo ha hecho por ejemplo con Afganistán, que hay un detalle muy interesante con eso. Pero Rusia tuvo que haberse obligado a raíz de la guerra en Siria. De lo contrario, si no hubiera habido guerra en Siria, no hubiéramos tenido a una Rusia con una participación amplia desde el punto de vista militar. Un saludo para Isaac Ballestero, también para Luis Silva, que nos hace su reporte desde Alajuela. Adrián Villegas nos envía un fuerte abrazo. Por ahí está Nati Jiménez, también está José David Molina y todas las personas que de una u otra manera hacen su reporte de sintonía. El día de hoy nos acompaña el profesor Antonio Barrios. Estamos hablando de esa polémica orden histórica, orden de captura en contra del presidente Donald Trump, generada por el gobierno iraní. Vamos a ir a una pausa rápidamente y ya casi regresamos para hablar un poco acerca de las implicaciones de lo que puede pasar a raíz de esta orden de captura y de cómo influye estas decisiones en nuestro país. Ya casi regresamos. Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al descubierto. Polígono 38 Especial, el más grande del país, cuenta con 5.000 metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico-prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre. Polígono 38 Especial, el más grande del país.
Para mayor información, comuníquese al 2245-7186, 2245-7186 o al WhatsApp 8449-5811, 8449-5811. Búsquenos en Facebook e Instagram como Polígono 38 Especial. Centros de formación en criminología y seguridad. Somos líderes en capacitación en las áreas de criminología y seguridad, asesoría, consultoría, peritajes, armería e investigaciones privadas. Centros de formación en criminología y seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725, 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719, 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto. Hoy nos acompaña el profesor don Antonio Barrios Oviedo. Gracias por todos los mensajes que han enviado. Recuerden, les repito el número para sus comentarios o preguntas por medio del WhatsApp: 8996-3096, 8996-3096, y también tenemos el Facebook de Al Descubierto Radio y el Facebook de Radio Actual 107.1 FM. Yo quisiera hacerle una pregunta a don Antonio. Don Antonio nos comenta que ha estado muchas veces, en una gran cantidad de veces, en toda esta zona de Medio Oriente, ha respirado su cultura, ha hablado con muchos colegas profesores, inclusive lo han invitado a participar en universidades como ponente en medios de comunicación allá en Irak, en Medio Oriente. Yo quisiera saber cuál es la percepción del ciudadano en Irak, en toda esa zona, acerca de Estados Unidos. ¿Existe realmente ese odio religioso, ideológico en contra de Estados Unidos? Sí, depende de quién se lo pregunte. Muy buena pregunta también, porque si usted le pregunta eso a grupos sí, o incluso ya antes se decía que el chiismo pues era muy radical. Ahora hay grupos sunitas muy radicales igualmente, que emergieron con la intervención de Estados Unidos en Irak y que terminaron. La guerra en Irak pasó de ser una guerra convencional para convertirse desafortunadamente en una guerra de guerrillas, que es lo que ha hecho que pues Irak en este momento siga en una situación de caos tremendo, ¿no? Pero cuando uno le pregunta, y esto fue una cuestión, digamos, muy, al menos para mí, muy aleccionadora, cuando uno le pregunta, por ejemplo, a un árabe iraquí qué piensa de la situación de caos que tiene en este momento en Irak, porque el país no está estable todavía, ellos van a decir pues que la intervención de Estados Unidos, si bien les quitó a un régimen despótico, terminó en una situación de caos que la que podían tener antes. Es decir, ellos esperaban que la intervención militar de Estados Unidos les estabilizara el país, lo hiciera de nuevo de alguna manera con otro gobierno nuevo, gobernable, y sin embargo ese vacío de poder que se generó con la caída de Saddam Hussein pues les trajo una situación de caos interna que hasta el momento no han logrado vencer. Entonces, no hay día, por ejemplo, en que no hay un coche bomba que explota en Irak, en alguna ciudad, sobre todo cuando hay algún tipo de festejo religioso en donde los fulanos festejan los otros y los otros se sienten agraviados porque tomaron el poder cuando antes lo tenían, porque la división, digamos, en el mundo musulmán es muy complicada desde todo punto de vista. No solamente son sunitas y chiitas, sino que también son otros sinfín de grupos con otras visiones muy distintas a nivel tribal. Pero cuando usted le pregunta, por ejemplo, a un kurdo iraquí, principalmente porque el pueblo kurdo es muy amplio, el pueblo kurdo está disperso en Turquía, está disperso en Siria, está presente los kurdos también en Irak, están dispersos en otras regiones más pequeñas en el Cáucaso, están igualmente la presencia del pueblo kurdo está en Irán también. Pero usted le pregunta a un kurdo iraquí en particular qué piensan de la caída de Saddam Hussein, por ejemplo, o de la intervención de Estados Unidos, pues ellos van a aplaudir con justa razón esa intervención, porque Saddam Hussein pues estuvo a punto de exterminar al pueblo kurdo en la década de los 80 con la gran operación Anfal,
que la palabra Anfal está en el Corán, que habla de que el que hace una guerra se deja todo el botín, era parte de todo lo que Saddam Hussein había procurado hacer, acusando a los kurdos de aliarse con los iraníes en la guerra que ya les comenté en el análisis anterior, la guerra de 1980-1988. Saddam Hussein justificó la matanza de kurdos porque les acusó de haberse aliado con los iraníes. Entonces ahí hay toda una suerte histórica terrible de cómo los kurdos también han sufrido a manos de dictadores. Mire, yo puedo hablar de la situación de los kurdos en Turquía, y ahí los kurdos en Turquía, yo tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Diyarbakir, que es una ciudad muy al oriente de Turquía. Es una ciudad que es considerada la capital de los kurdos turcos. Pero bueno, los distintos gobernantes en Turquía también han hecho arremetidas terribles contra los kurdos en Turquía, les ha prohibido que hablen su lengua, tienen que hablar el turco obligadamente, se les ha desconocido su cultura y toda una serie de arbitrariedades que se han dado. Entonces, depende a quién usted le pregunte en este juego tan complicado de poblaciones en el Medio Oriente, de cuál ha sido el rol no solamente de Estados Unidos, sino de Gran Bretaña. He podido estar, por ejemplo, en debates, en algunas ponencias, cuál ha sido el rol de Gran Bretaña, porque el rol de Gran Bretaña ha sido más histórico que el de Estados Unidos. Pues ahí ellos van a tener igual opiniones muy encontradas, muy complicadas, de rechazo, otro de alabo, del rol que tanto Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos, las potencias mayores que han colonizado y han trazado líneas arbitrariamente en el Medio Oriente, todos ellos van a tener opiniones de muy diversa índole de lo que piensan sobre eso. Profesor, es interesante cuando hablamos sobre la doctrina de seguridad nacional que aplican los Estados Unidos para hacer intervenir en diferentes estados, lo que hablábamos del terrorismo de Estado. Lógicamente, esa intervención de los Estados Unidos se ampara en una doctrina de seguridad nacional que ellos venden a su pueblo, pero en ocasiones se ha visto justificado, como por ejemplo los ataques que han recibido no solo embajadas, sino también dentro de territorio estadounidense. Sí, la doctrina, yo siempre he dicho que la doctrina de la seguridad nacional que Estados Unidos aplicó, al menos para el caso de América Latina, el hemisferio occidental, en plena Guerra Fría, es una extensión más de lo que fue la doctrina Monroe, de esa visión de América para los americanos. Es decir, todo ese rechazo a esa Europa belicosa que, a pesar de la independencia de América Latina, en algunos casos en 1810, en el caso de Centroamérica 1821, quisieron los europeos reconquistar algunas zonas estratégicas en América Latina. La doctrina Monroe lo que viene es prácticamente a cercenar ya la presencia de Europa en el hemisferio occidental, y entonces se llama América para los americanos, en donde quien va a tener aquí preeminencia va a ser Estados Unidos y punto, y se va a regir cualquier destino de América Latina a partir de lo que Estados Unidos diga. Entonces la doctrina de la seguridad nacional lo que viene de alguna manera es simplemente extender el brazo cada vez más, de una manera más directa, más abierta, en otros casos de manera más encubierta, para luchar contra todos aquellos movimientos de izquierda que estaban luchando en América Latina, movimientos guerrilleros, a partir de la llegada de la Revolución Cubana en 1959 y todo lo que significó igualmente la exportación de la Revolución cubana hacia otros movimientos de izquierda que no habían logrado llegar al poder. El segundo que llega después de 1959 pues es ya en realidad el poder, pues fue, digamos, la Revolución Sandinista en 1979. A pesar de que había llegado también otras intentonas, como por ejemplo en Chile con Salvador Allende, pues ya vimos lo que pasó con Salvador Allende y en 1973 con el golpe que da Pinochet. Pero todos estos intentos fueron prácticamente socavados, fueron sofocados con la doctrina de la seguridad nacional. La doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos no solamente se dio en América Latina, obviamente se dio en África, porque en África también había movimientos de descolonización que tenían cierta visión, en algunos casos una visión muy nacionalista, pero Estados Unidos le convino interpretar esa visión de descolonización como un eje de izquierda. Entonces justificó también aplicar doctrina de la seguridad nacional en África, y ahí ejecutó golpes de Estado y cometieron barbaridades igualmente tanto las potencias históricas que colonizaron África como Estados Unidos posteriormente. Así que bueno, es una extensión de
otros instrumentos que en el pasado fueron definiendo la política en un continente. Para el caso de América Latina, repito, la doctrina Monroe. Así que bueno, la última doctrina de la seguridad nacional fue la que se aplicó ya verdaderamente con todo lo que pasó en plena Guerra Fría y aún después de la Guerra Fría. Ahora hay toda una doctrina muy distinta, es una doctrina muy comercial, es una doctrina que tiende a imponer criterios a partir de la guerra contra las drogas, y de ahí se justifica la permanencia militar. Recordemos que se pasó con la entrega del Canal de Panamá a manos panameñas. Ahí perdió un eje geopolítico muy importante Estados Unidos, pero entonces trasladó ese eje estratégico que tenía en el Canal de Panamá, lo trasladó a Colombia. Ahora Colombia es clave con las 8 bases militares que hay. Desde ahí Estados Unidos hace pues lo que cree que debe hacer, incluso con toda la arremetida que hace contra Venezuela. Bueno, el tiempo nos gana, don Antonio. Para finalizar y contextualizar o cerrar el tema, ¿qué implicaciones o qué cree usted desde todo ese análisis global que se puede hacer que vaya a pasar con este tema de la orden de captura? ¿De una u otra manera podría generar algún tipo de conflicto mayor? ¿Podríamos hablar de hasta una posible guerra? No, no lo creo. Si no hubo guerra en situaciones en donde las tensiones estuvieron mucho más fuertes en el Medio Oriente, Donald Trump, si hubiera querido, hubiera lanzado una guerra. Pero Donald Trump ha sido un presidente, más allá de cualquier torpeza o las cosas que se deja decir, que hay que tomar desinfectante mejor para matar el coronavirus, ¿verdad? El COVID. Sabe que una guerra es una cuestión que le puede afectar a su reelección. Yo no creo que haya una guerra, porque una orden de captura, tengo mis dudas sinceramente que vaya a prosperar, y si le llegaran a dar trámite, Donald Trump tendría que estar fuera de la presidencia. Ustedes saben que los presidentes gozan de un fuero especial para poder ejercer todo el ejercicio de la, llamémoslo así, de la profesión llamada presidente. Pero yo creo que una guerra no es posible. No conviene una guerra en el Medio Oriente a nadie. Una guerra contra Irán no es una guerra que se vaya a ganar tan fácil. Estamos hablando de una población de 70 millones de personas en Irán, con un ejército que, pese a la inteligencia que Estados Unidos tiene, no sabe a ciencia cierta cuál es el potencial militar que Irán tiene. Sí lo sabía con el caso de Irak, por esa relación tan estrecha, histórica que había tenido con Saddam Hussein, y se sabía el inventario de armamento que Irak tenía, pero para el caso de Irán va a ser muy complicado. Es una guerra que Trump pretende ganarla a través de distintas sanciones. Sin embargo, pues 40 años han pasado desde la llegada de la revolución en Irán, y a pesar de tantas sanciones que Irán ha soportado, ahí sigue la revolución, buena o mala. Eso le toca solamente a los iraníes decidirlo, no le toca a Estados Unidos decidir si la revolución es buena o mala en Irán. Pero sin embargo, bueno, sigue aplicando sanciones a Irán, y esta orden de captura yo no creo que vaya a dar. Pues tendría que perder las elecciones Donald Trump el 3 de noviembre, lo cual todo tiene un indicador de que pueda ser posible que las pierda por el tema de la pandemia. Y quiero cerrar con esto: lo que el impeachment no pudo contra Donald Trump, quizás sí lo pueda la pandemia el 3 de noviembre. Todavía nos queda par de minutos. Quiero decirle algo, don Antonio. Cuando pensamos en Medio Oriente, a muchos se nos viene a la cabeza religión, nacionalismo y petróleo. Sí, hay muchas variables. Yo pondría primero la variable histórica de cómo se repartieron las potencias con el fin de la Primera Guerra Mundial, con la caída del Imperio Otomano, que tenía dominio sobre muchos territorios, que luego trazaron tanto Gran Bretaña y Francia una línea. Dijo, bueno, esto es mío, y Siria es mío, y entonces el otro dijo, esto, Irak es mío, así lo dijo Gran Bretaña. Si ustedes ven las fronteras en el Medio Oriente, son trazos rectos. Agarraron una línea, una regla, pasaron una línea, que es lo mismo que ha pasado con África. No son trazos fronterizos naturales a través de una montaña, una cordillera, un río, sino que agarraron el mapa y dijeron, esta parte es mía, y pasaron una línea, y en efecto así lo hicieron. Entonces yo diría primeramente históricas, yo diría después geográficas, o geopolíticas, si así queremos, y después ya todo lo que usted muy bien apuntó: religiosas, comerciales, de petróleo, nacionalismo, de nacionalismo, del panarabismo, de la forma en cómo está
muy fragmentado el mundo musulmán en diferentes grupos, chiitas, sunitas, wahabíes, etcétera. Don Antonio, muchísimas gracias, profesor, por haber venido. Sabemos que usted pasa muy ocupado fuera del país dando clases, bueno, aquí en Costa Rica también, aquí en la UCR. Gracias por habernos atendido el llamado y esperamos que muy pronto vuelva a comentar sobre este tema. No, con mucho gusto y cuentan conmigo ahí según el tema, y bueno, que esta no sea la última. Muchísimas gracias, don Antonio. Con mucho gusto. Nos vamos, ahora sí. Un saludo nada más, un saludo para don Luis Alonso, por ahí está Janet Martínez, también para Angélica, Cari Pérez y para todas las personas que nos enviaron su reporte de sintonía. Agradecerles como siempre su participación, que sean parte de esta discusión que día a día traemos para todos ustedes con mucho cariño. Nos esmeramos por traer a personas que conocen del tema, que han vivido de una u otra manera la conversación que traemos para ustedes. Muchas gracias. Mañana, importante, Guanelgue, mañana vamos a hablar en Archivos al Descubierto, como todos los miércoles, acerca de esa historia del atentado de La Penca, y tendremos un invitado especial que participó en los hechos. Los esperamos y que la pasen muy bien. Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta